Dios les bendiga. Quiero compartirles una pequeña reflexión para nuestra vida, para que podamos meditar y conocer más acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar acerca del título llamado Humillarnos de corazón. Vamos a hablar de 6 razones para humillarnos. Y vamos primero a leer el texto bíblico de segundo del libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer un poquito del contexto de esta palabra para que podamos entenderla de la mejor manera. Dice la palabra del Señor: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Fue la casa que él dedicó al Señor, que su padre quería él hacer la casa para Dios, pero él no la pudo hacer, así que lo hizo su hijo Salomón. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo, dijo el Señor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviaren pestilencia en mi pueblo. Esas fueron las palabras que el Señor le estaba diciendo a Salomón, una conversación entre Dios y Salomón. Entonces dice más adelante: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahí es, si usted sigue leyendo, Dios y Salomón siguen hablando, ¿verdad? En esto. Pero quiero enfocarme en el capítulo 14 de los principios que podemos sacar de esta palabra para nuestra vida y de cómo poder compartir este versículo con otras personas y lo que Dios nos está hablando a través de estos versículos a nosotros, porque una cosa es cuando Dios le hablaba a Salomón y otra cosa es cuando Dios nos está hablando a nosotros. Así que dice que si Dios le dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviaren pestilencia a mi pueblo, pero si el pueblo se humilla, si el pueblo clama, y si el pueblo se convierte de sus malos caminos, entonces Dios promete llevar la respuesta. Más adelante también tenemos las 6 razones para humillarnos, 6 razones para humillarnos delante de Dios. Debemos en primer lugar humillarnos. Todo ser humano debe humillarse delante de Dios, aun los inconversos, porque todo ser humano necesita a Dios, todo ser humano necesita a Dios, porque nosotros somos creación de Dios, entonces necesitamos a Dios en nuestra vida. También nosotros como cristianos día a día debemos humillarnos delante del Señor. Para los cristianos es recordar de que somos hijos de Dios, y desde el momento que nosotros le dijimos a Jesús que lo aceptábamos en nuestro corazón, le dijimos: Señor, te entrego mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que mi vida no me pertenece a mí, que mi vida le pertenece a Cristo. Por lo tanto, yo tengo que humillarme todos los días, humillarme delante de su trono, delante de su gracia, delante de su presencia, para clamar, para adorar y para pedirle. Yo debo de humillarme delante de la presencia del Señor. Entonces, ese es lo primero que encontramos en este versículo: humillarse, dice la palabra, humillarse primeramente. Después dice que debemos de invocar el nombre de Dios. Y por aquí lo encontramos, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La primera palabra es humillarse. La otra palabra es invocar, hablar del nombre de Dios. Cuando estás pasando por una situación difícil, ¿qué haces?
invocar a Dios. Dios, ten misericordia. Estás invocando el nombre del Señor. Y oraren. Otra cosa, humillarse, invocar el nombre del Señor. Otra cosa, orar. Orar, venir delante de la presencia, orar, todos sabemos que orar es hablar con Dios. Entonces necesitamos hablar con Dios todos los días. Nuestra alma necesita hablar con Dios. No sé si a ti, pero a mí me pasa que me da una desesperación si no hablo con Dios. Y eso debería de pasar en cada uno de nosotros como cristianos, tener esa necesidad en nuestro corazón, porque necesitamos a Jesús, necesitamos orar, somos necesitados, hay una necesidad en nosotros. Entonces día a día nosotros tenemos que hablar con el Padre. Otra cosa también es buscar su rostro. ¿Y cómo lo voy a buscar? Lo voy a buscar a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno. Allí está Dios, vamos a buscar su rostro. Entonces, hay otra palabra y dice convertirse. Es una palabra, por acá el Señor la dice en este capítulo, en este versículo, dice, si se convirtieron de sus malos caminos. Muchas veces nosotros a veces tomamos decisiones que no son buenas y que se parecen a malos caminos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si esa decisión que está tomando es mala? Debo de arrepentirme y pedirle perdón. Señor, yo he cometido esto y lo otro. Todos debemos de humillarnos delante de Dios. ¿Sabe por qué también el Señor, uno de los mandatos que Él nos recuerda es amar a nuestro prójimo? Y a veces nosotros como cristianos damos mal ejemplo porque no amamos. Y Dios es amor, y Dios nos transmite a nosotros eso de amar, porque amar es parte del fruto del Espíritu. El Espíritu Santo te da amor para que tú ames a los demás. Y pregúntate, ¿será que estás amando a tu prójimo? ¿Será que yo estoy amando a mi prójimo o me falta ese fruto del Espíritu? Qué tremendo, deberíamos de reflexionar. Bien, otra cosa es, como lo decía, convertirse, es decir, mis caminos o cosas que antes hacías tienen que cambiar. Porque aquí dice convertirse de los malos caminos. Y esta palabra le estaba hablando al pueblo de Dios. Tenía que convertirse de sus malos caminos porque iban a adorar a otros dioses y se olvidaron de Dios. Entonces Dios decía que se convirtiesen de sus malos caminos. Dice más adelante, después de humillarse, después de invocar el nombre de Dios, después de orar, después de buscar el rostro de Dios y de convertirse de corazón delante de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar al hombre, pero a Dios nadie puede engañar. Dios no es un juguete de nadie. Aleluya, Dios no es un juguete de nadie, Dios nadie puede engañarlo. Nosotros vamos a dar cuentas delante del Señor y cuentas muy, pero muy claras. Así que tengamos temor de Dios y amemos a nuestro prójimo y tratemos de obedecer su palabra. También en el 6, en el último está respuesta de Dios. Si hacemos todo esto vamos a tener una respuesta de Dios. Dice más adelante, entonces yo, dice el Señor, voy a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque dice anteriormente que si Él cerrara los cielos, que si Él cesaba, ¿verdad? Y no llovía, y que si Él mandaba langostas, que si Él mandaba pestilencias al pueblo, pero si el pueblo hacía lo que compartimos anteriormente, los 6 pasos, se convirtieran, se humillaran y buscaran y oraran a Dios de corazón, Dios va a traer una respuesta. Dios va a sanar, va a perdonar sus pecados y va a sanar su tierra. Esa es la promesa que Dios le dijo a este hombre, y que nosotros podemos tomar estos principios de arrepentirnos, de orar, de buscar su rostro y de convertirnos de corazón. Que Dios nos ayude día a día para poder
seguir adelante en medio de las situaciones adversas que vienen a nuestra vida. Así que, hermanos, amigos, sigamos adelante, porque con Cristo sí se puede vivir en paz, porque la paz no te la da el mundo. El mundo te ofrece una paz pasajera, sí, rápido se va, pero Jesucristo te ofrece una paz duradera. Así que sigamos adelante en Cristo Jesús. Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga.